Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada perdón por la demora de seguir subiendo los videos. Por distintas situaciones me fue impedido, pero aquí vamos a continuar. Lo prometido es deuda, así que seguimos. En el último video les había comentado sobre el Shabbat, ¿no? Y les iba a explicar un poquito más. Comenzar a profundizar un poco más este tema de realmente las fiestas, los tiempos que se deben celebrar de acuerdo a la palabra de Dios y también quién es Jesús, Yeshua, para qué vino y quién es el pueblo de Dios. Así que bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos. Espero que estén todos bien, a pesar de las circunstancias que vivimos. Pero si confiamos en nuestro Padre Celestial y somos obedientes a Él, tenemos promesas de que Él nos protege. Así que avancemos. Jesús, Yeshua. ¿Se recuerdan que el verdadero nombre suyo en hebreo es Yeshua? Y yo les había comentado que Yeshua era, cuando vino a este mundo, y es hebreo. Ok, ¿a qué vino Yeshua a este mundo? Vamos directamente con la palabra de Dios. En Lucas 19:10 leemos: Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Y si se había perdido, quiere decir que antes pertenecía a alguien o a algo y ahora ya no está más bajo esa supervisión, protección, cuidado de ese alguien o de ese algo. Entonces, si se perdió, quiere decir que antes estaba, si no, no sería perdido, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que se había perdido. En Mateo 15:24 leemos: Yeshua dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Ok? Disculpen la perra. Es imposible en el lugar donde me encuentro, hay muchos perros, las casas tienen todos perros y cualquier ruidito ellos ladran. Así que sepan perdonar este inconveniente. Entonces, repito el último versículo. Yeshua dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Cuando Yeshua instruye a sus discípulos, a los 12 apóstoles, y los envía a evangelizar, les dice en Mateo 10:5: No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué significa esto de que no vayan a las regiones de los paganos? ¿Qué quiere decir? Que Dios no ama a los paganos. Los paganos son los gentiles, los que no tienen fe, los que viven con distintas ideologías que no son las correctas, las verdaderas. Es un término bíblico y es totalmente aprobado por el español. Pero bajo ningún concepto quiere decir que Dios no ama a los paganos. ¿Se recuerdan que yo les había comentado en el último video que Israel es el pueblo que el Padre Celestial formó? Y se recuerdan que en la historia de Israel llega un momento que se divide en dos el pueblo. La casa del norte, denominada Israel, y la casa del sur, denominada Judá. Se le llama casa, bueno, eso es otro tema, pero es el grupo de las 10 tribus que se dividieron hacia el norte
se las llama Israel, la casa de Israel. Y las dos tribus, más los sacerdotes, que son los levitas, del sur, que se dividieron para el sur, se llama Judá, la casa de Judá. Entonces tenemos al norte, casa de Israel, al sur, la casa de Judá. Podemos ver en los versículos que yo les leí que Yeshua fue enviado a rescatar a los hijos perdidos de la casa de Israel. Él nunca se olvidó de los perdidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se recuerdan que yo les dije que después del exilio, la casa de Judá volvió al territorio de Israel, que hoy conocemos como la nación de Israel, y siempre han observado los mandamientos, las leyes, las fiestas establecidas por el Padre? Pero las 10 tribus de la casa del norte, cuando se terminó el exilio, ellos se desparramaron por todo el mundo y tomaron las culturas de los lugares donde ellos se encontraban, cada grupo se encontraba. Tomaron la cultura y las religiones. ¿Se recuerdan de eso? Pero el Padre, Dios, nunca se olvidó de esos hijos dispersos por todo el mundo y perdidos. Entonces, Yeshua, que es Dios mismo, Yeshua es una extensión de Dios, es la forma visible de Dios para los hombres, pero es Dios mismo que vino a buscar a esos hijos perdidos, extraviados. Y esta situación es lo mismo con el tema de Yeshua que viene a este mundo. Se repite en cierto modo lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando era esclavo de Egipto y el Padre mandó a Moisés a liderar el pueblo de Israel para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y en aquella circunstancia, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, muchos extranjeros que no eran israelitas, que no eran hebreos, se fueron con el pueblo de Israel, con el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque supieron reconocer que el único Dios verdadero es el Dios que tenía el pueblo hebreo. Entonces aceptaron esa verdad, se convirtieron al Dios de los hebreos y cuando Dios los libera de la esclavitud de Egipto, ellos salen junto con el pueblo hebreo. En Éxodo 7:16 dice, Dios le da estas instrucciones a Moisés y le dice, allí le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Este versículo, esta palabra es muy importante comprenderla. Vemos que el Padre Celestial comanda a Moisés y le dice, cuando estés delante de Faraón, le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, a ti, Faraón, deja ir a mi pueblo para que mi pueblo te adore en el desierto. Entonces vemos que el propósito principal que Dios tiene con su pueblo es que lo adoremos, es que estemos libres de todo tipo de esclavitud, para adorarlo, para reconocer que Él es el único verdadero Dios y para que podamos tener esa comunión personal, pero a la vez corporal, como pueblo, como una unidad, y adorarlo, el reconocerlo. Ya hablaremos más adelante de qué es la verdadera adoración. Entonces, Yeshua vino a rescatar a las ovejas perdidas con esta misma intención, sacarlos de la esclavitud en la que viven. ¿Cómo? ¿Los gentiles están esclavos? Sí. Les digo que los gentiles están esclavos
de sus propias creencias erróneas. Muchos están esclavos de la falta de fe. Muchos están esclavos del desaliento. Muchos están esclavos de la desilusión. Mucha gente ha sido dañada por malos testimonios de los mismos instituciones religiosas, malos testimonios de sacerdotes, de pastores, de rabinos, en todas las religiones encontramos gente desilusionada por malos testimonios, y eso produce una herida, y eso produce un aislamiento, y eso produce una esclavitud, porque nos tiene presos y no nos da esa libertad de tener la comunión correcta con nuestro Padre Celestial, que todo ser humano necesita, porque fuimos creados con ese propósito de ser hijos de Dios, de tener esa comunión con nuestro Padre Celestial como podemos tenerla con nuestro Padre carnal, aquellos que han tenido y tienen la bendición de tener un Padre que sabe hacer las cosas y sabe cumplir su rol de Padre. Entonces, sigamos. Ustedes se recuerdan que el pueblo de Israel estaba esclavo y el faraón mandó 10 plagas. Se recuerda de esa situación, ¿no? Porque el faraón no los quería dejar libres, salir, porque les convenía tenerlos ahí para explotarlos. Pero yo creo que todo el mundo conoce esa historia. En Éxodo 12:19 dice: no deberá haber levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Este es un versículo donde el Padre le está dando instrucciones a Moisés de las distintas fiestas, de las distintas celebraciones, de los distintos tiempos por los que pasamos como pueblo de Dios, y tenemos que observar esas fiestas, esas celebraciones, esos tiempos. Y hay una fiesta que se llama Panes sin Levadura, que son una fiesta de 7 días donde no hay que comer pan con levadura. Entonces en este versículo se refiere a eso, pero lo que yo les quiero resaltar es lo siguiente. Dice el Padre: no deberá haber levadura en sus casas durante 7 días. Porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. O sea, tanto sea hebreo como extranjero. Si es un hebreo, como yo les expliqué, que se convierte a los hebreos, al Dios de los hebreos, pasa a ser hebreo. Por eso les recalco esto, para que ustedes vean que en Yeshua se repite lo mismo. Yeshua vino a rescatar a los israelitas perdidos, que ni siquiera saben que son israelitas, que descienden de generaciones pasadas de alguna de las tribus de Israel. Pero todo aquel que no desciende de Israel, pero reconoce que el Dios de los israelitas es el único y verdadero Dios, los acepta. Nosotros hemos reconocido a Yeshua, a Jesús, que vino a rescatar a su pueblo y nos acepta a nosotros que lo reconocemos y nos convierte en sus hijos. Entonces se repite la historia de la liberación del pueblo de Dios en Egipto con el rescate de Yeshua en esta humanidad, ¿no es cierto? Espero que puedan ver el paralelo. Si tienen dudas, me escriben, se comunican conmigo. Yo puse mi número de WhatsApp en el canal. Entran en el canal y buscan en la información y tienen el contacto. Y podemos aclarar mejor las cosas, las dudas que tengan. Teniendo en cuenta que yo apenas va a ser 2 años que estoy descubriendo todo esto y recién estoy aprendiendo. Se los vuelvo a repetir lo que le dije en el primer video. No me considero maestra para nada, en absoluto. Simplemente estoy contando mi testimonio personal, mi experiencia personal junto con la de mi esposo, de después de más de 40 años de vivir en el Evangelio. Y de pequeña, de niña, haber sido católica, apostólica romana, por imposición de mis padres, haber hecho comunión, crisma y todo lo demás.
Y recién ahora descubrir esta verdad realmente es tan maravilloso, pero tan absolutamente maravilloso que el Padre puso en mi corazón de compartir mi testimonio y eso es lo que hago. Así que hay muchas cosas que yo también estoy aprendiendo y lo que no sé responderle, buscamos la respuesta juntos en los maestros y nos quitamos las dudas, ¿ok? Sigamos. ¿Dónde iba? A ver. Sí, acá también tengo otro versículo que aparté, donde habla de los extranjeros. En el libro de Levítico, capítulo 17, verso 8, dice: diles también que cualquier israelita o extranjero que viva entre ustedes. Otra vez más, el Padre le está dando instrucciones a Moisés de cómo debía vivir su pueblo y en medio de esas instrucciones el Padre recalca que los extranjeros tienen que observar las mismas instrucciones. ¿Por qué? Porque han reconocido al único Dios verdadero, al Dios de los hebreos, lo han aceptado, se han convertido a Él y han pasado a ser israelitas. Y hay muchísimos pasajes en la palabra que dice todas estas cosas. Así que, del mismo modo, nosotros que hemos reconocido a Yeshua, ¿quién es Yeshua? Es Dios mismo que dejó su deidad en su trono y vino a este mundo en forma visible como ser humano para que nosotros podamos reconocerlo y aceptarlo, y Él nos convierte en ciudadanos hebreos. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía israelita. Quiero aclarar esto, no es que tengamos la ciudadanía de la nación política civil de Israel, no tenemos un pasaporte que dice que somos israelitas. Voy a recapitular y voy a aclarar esta palabra. No es tanto ciudadanía, sino identidad. Identidad es la palabra correcta. Nuestra verdadera identidad, espiritualmente hablando, es la israelita. ¿Por qué? Porque reconocimos que el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el que ha creado el pueblo de Israel, es el único y verdadero Dios. Entonces nosotros, al reconocer esto y al vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus normas, a su cultura, tenemos identidad israelita. Aclarado esto, por favor sigamos. No quiero que se confundan diciendo: esta gente tiene pasaporte israelita. No, para nada. Me encantaría, pero no. Ya lo obtendremos, ya ese es otro tema. Así que avanzamos. Acá hay un texto hermosísimo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 37, que dice Yeshua: a los que vienen a mí no los echaré fuera. Ahí está lo que les vengo diciendo. Todo el que reconoce, y acá les voy a decir el nombre del Padre. El nombre del Padre en hebreo es Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei. Ese es el tetragramatón, que son 4 letras hebreas, que es el nombre del Padre, el nombre del Dios de Israel, el único y verdadero Dios. Yud Hei Vav Hei. Y el nombre de Yeshua es el nombre de ese mismo Dios manifestado en este mundo en forma visible, corporal, y quien vino a rescatar a las ovejas perdidas de Israel, a aceptar a todos los gentiles que quieran venir a Él para darles identidad israelita y salvación. Y ese es el verdadero nombre. Yud Hei Vav Hei. Yeshua es el nombre de el Dios que nosotros hemos visto a través de Jesús, ¿ok? Voy a parar el video aquí y voy a
Esta es la primera parte y vamos a arrancar después con la segunda parte. Nos vemos.